La relación con Cuba me parece un poco simétrica con la que mantuvo con los nicaragüenses en los inicios de la revolución sandinista, cuando pensaba que cayendo Somoza se iba a un modelo democrático liberal tradicional, no previendo que en definitiva se fue a un modelo socialista y que estuvo a punto de ser ortodoxo y sin vuelta. De manera que yo veo como una vacilación más o una contradicción más de una política exterior no siempre afortunada de Estados Unidos, ¿no? Y en líneas generales, ¿tú crees que los embargos son un buen procedimiento para presionar sobre un gobierno? Te lo pregunto porque yo me acuerdo que en la medida que se presiona a Saddam Hussein con embargo comercial internacional, la población se alinea detrás de Saddam Hussein, a pesar de lo que sufren ellos, que no son los responsables, porque hay un problema de dignidad nacional. Cuando se presionaba al gobierno del general Pinochet en Chile, mucha población, incluso algunos que no eran partidarios del general Pinochet, indirectamente se alineaban con él porque había un problema de dignidad nacional también. ¿No se creará una cierta legitimización del régimen de Fidel Castro con estas presiones internacionales de tipo comercial? Bueno, en principio sí, pero lo que observé allá en Cuba es complejo porque ellos responsabilizan del caos económico a tres factores. Desde luego al bloqueo norteamericano, y eso uno lo escucha a diario al transitar, al conversar con los cubanos. En segundo lugar, al abandono por parte de Rusia. Ellos establecen una continuidad muy simétrica entre Unión Soviética y Rusia, ¿no? Pero ha aparecido otro factor, responsabilizan al sistema, aunque tienen el buen cuidado de no mencionar a Castro. Entonces yo creo que evidentemente que provocando una reacción de tipo nacionalista, el bloqueo, por su duración y por los efectos que está agregando a la crisis en sí, hace que los cubanos ya no crean solamente en consignas, sino que empiecen a observar de forma muy crítica a su sistema económico. Andrés, no todos hemos estado en Cuba y muchos de ustedes a lo mejor no han estado ahí. Me interesaría saber tu opinión y la tuya, Daniel, referente al porcentaje de cubanos que se fue de Cuba, generalmente a Estados Unidos. Se oía mucho hablar de que esos cubanos que se fueron constituían lo mejor de Cuba, porque se fueron al comienzo, tenían los medios para hacerlos, eran preparados, eran profesionales, y que entonces Cuba se habría visto privado del factor humano para poder desarrollar la isla en todos sus aspectos. ¿Es posible, si esto fuera verdad, que Cuba pudiera ponerse más o menos al día de Occidente sin el factor humano cubano que está afuera? ¿Volverían esos cubanos algún día a Cuba o ya se americanizaron en Estados Unidos? Mira, yo creo que es difícil que vuelvan, ¿eh? Después de tantos años en que ya han hecho su vida, sus inversiones en Estados Unidos, lo cual no obsta que puedan invertir ahí. Pero yo quiero hacer presente una cosa que me llamó también la atención. El cubano actual, pese a la formación ideológica que tiene, es un hombre bien instruido, puede hablar, o sea, es fácil hablar con cualquier cubano sobre cualquier tema latinoamericano. O sea, uno percibe, comparando con otros países del área, una mejor educación, una mejor formación. Y yo creo que a la larga eso va a ser un muy buen capital para cuando, en la Cuba post-Castro, Cuba avance al libre mercado. Yo creo que hay un germen humano que es muy interesante destacar. E incluso advertía que los más jóvenes, y ya el tema de Castro es poco relevante. No digo de que sean opositores, ni mucho menos. Pero hablando con algunos jóvenes y tocando el tema de la revolución, es cada vez más un referente del pasado. Sí, pero parece que son esos mismos jóvenes, lo que cuando tú llegas a Cuba, o a La Habana, o a Varadero, ves que esos jóvenes, ante un billete de dólar, hacen cosas que en otros países no hacen los jóvenes. No, ¿O me equivoco? La realidad social, lo que tú dices es cierto, es muy impactante. Por más que al turista o al especialista que va a Cuba se le quiera aislar en las comodidades del hotel, no se le acceda a la posibilidad de ver televisión cubana, por ejemplo. Solamente se puede ver cable. El caminar por las calles te impacta con realidades de gente que te pide desde plata hasta ropa. Los cubanos no pueden ir a los hoteles extranjeros, lo cual constituye una contradicción con el socialismo, que es igualdad. ¿Es cierto que no pueden comer carne o no tienen acceso a la carne? Una ley prohíbe a la gente que trabaja la tierra matar carne de vacuno,
y solamente el Estado puede decidir cuándo y se le otorga a algunas personas el beneficio de comer carne. Ni siquiera el turista puede comer carne de vacuno. Aparentemente el rol que pudo haber tenido en otras épocas Fidel Castro como exportador de la revolución y promotor del terrorismo, la guerrilla en Iberoamérica, estaría superado. Tengo entendido que los problemas que han surgido en México con Chiapas no tienen una vinculación directa con la promoción de la guerrilla desde Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pienso que el nuevo escenario se debe solamente a factores económicos, no a una falta de voluntad política de Castro. Hay una variación del gobierno de Castro y eso se traduce a través de una asesora de él, que es una chilena, la señora Marta Hannecker, de vincularse más con las izquierdas legales latinoamericanas, pero izquierdas rupturistas, o sea, que están en la frontera del sistema, como podría ser algún sector del Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Comunista Chileno, ¿no? Para ir promoviendo algún tipo de expresiones antisistema, pero sin caer obviamente en el financiamiento de la guerrilla, porque ya no puede hacerlo. Es cierto, tú como especialista en Cuba, ¿es cierto que la orden de atentar contra el general Pinochet fue dada en última instancia por Fidel Castro, por la dependencia que tenía el Frente de Manuel Rodríguez y que ejecutó esta acción de Cuba? Mira, evidentemente que no hay una prueba fehaciente de que corrobore eso, pero sin duda que hay presunciones bastante fundadas de que el gobierno cubano tuvo una injerencia determinante en la planificación del atentado. Yo me acuerdo de haber estado fuera del país cuando leí un libro de un autor argentino sobre el Frente, su libro apologético del Frente, 4 meses antes del atentado, en que se anunciaba este. Incluso un exdiputado chileno, que no voy a nombrar, era el que justificaba un poco la necesidad de perpetrar el atentado. Cuéntame, ¿por qué, Andrés, yo insisto en el punto de los cubanos fuera de la isla y los cubanos en la isla? ¿Por qué a donde llegan los cubanos? Por ejemplo, yo viví varios años en Estados Unidos y en Puerto Rico. A donde llegan los cubanos les va bien, crean negocios, crean trabajo, son queridos por las comunidades en las cuales se incorporan. ¿Por qué? O sea, ¿qué te parece a ti? Yo tengo mi opinión de por qué, porque creo que el cubano tiene una capacidad y una preparación muy por encima del promedio de Latinoamérica. Pero en Puerto Rico, éxito comercial, político y social. En Estados Unidos igual. ¿Por qué? Mira, yo creo que es por una formación tal vez tradicional, son gente emprendedora. Y eso, lo que tú viste en el exterior de Cuba, se percibe dentro de Cuba. Yo me acuerdo de haber estado en una plaza, en un tour recientemente, cuando llegó una señora de un puesto del Estado, ¿no?, a llevarnos a comprar. Entonces yo le dije que ahí había un germen de empresarias, ¿no? Tienen iniciativa, que no ha logrado ser doblegada por décadas de... No, y además porque fue la clase media y la clase alta la que se va de Cuba, quedan todos los sectores profesionales. El pueblo cubano es el que se queda en la isla. Andrés, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos enormemente que hayas venido esta noche a estar con nosotros y esperamos tener la oportunidad de tenerte más adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés, Daniel. Una de las características del tiempo en realidad es que se acaba. Nos vemos el próximo domingo en 7 días. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bar Restaurant El Club presentó...